Bien, sumerjámonos en esto. Bienvenidos a este análisis donde vamos a decodificar unos conceptos académicos que, la verdad, suenan densos, pero son increíblemente fascinantes. Hoy nos metemos de lleno en las ideas de Pablo Guadarrama, Franco Fraboni y Franca Pinto Minerva. Y para que todo esto no se quede en pura teoría aburrida, vamos a usar una metáfora muy visual: la lente y el mapa. Imagínense que la lente es esa claridad que necesitamos en nuestro pensamiento y el mapa, bueno, el mapa es lo que nos marca la ruta hacia la acción. Literalmente es la forma más directa de entender cómo se construye y sobre todo cómo se transmite el conocimiento hoy en día en cualquier aula universitaria. Y aquí surge de golpe una pregunta súper fundamental. ¿Para qué sirve la epistemología? O sea, piénsenlo un segundo. Es una duda que te engancha porque nos pone frente a un peligro muy real. Cuando los que están en la educación superior operan a ciegas, sin tener idea de sus raíces fundacionales, corren el enorme riesgo de seguir transmitiendo ideas caducas o métodos que ya no funcionan. Entonces, la epistemología no es para nada un simple adorno filosófico para sonar inteligente, ¿verdad? Es literalmente una necesidad urgente de supervivencia intelectual. Fíjense en lo que dice Pablo Guadarrama aquí, porque da justo en el clavo. Él menciona que a veces se les pregunta a investigadores y profesores cuáles son sus perspectivas epistemológicas, y resulta que no siempre pueden dar una respuesta adecuada. Esto nos revela una realidad súper preocupante, un punto ciego e inmenso en la educación superior. Pasa muchísimo que alguien domina su material 100%, pero no tiene esa brújula epistemológica, es decir, no saben desde dónde están validando lo que ellos mismos llaman verdad. Y enseñar así, sin saber cómo legitimas ese conocimiento, es un riesgo tremendo para las futuras generaciones. Así que, para no perdernos, tenemos una hoja de ruta clarísima. Vamos a hacer 5 paradas. Primero, los peligros del reduccionismo. Luego, qué es la epistemología para el profesor. Después, la identidad pedagógica, seguido de la ciencia interdisciplinaria y compleja, para cerrar con la formación y la realidad social. 1. Peligros del reduccionismo. Vamos a ver de qué trata este problema histórico de querer simplificar la realidad a toda costa. Ahora, lo verdaderamente interesante de esto es ver cómo hemos caído en unas trampas históricas tremendas. Guadarrama nos cuenta que siempre hemos intentado simplificar el mundo, pues para poder entenderlo un poco mejor, ¿no? Pero ojo, porque esta simplificación es un arma de doble filo. Piensan en el teocentrismo, que redujo todo a una visión religiosa súper excluyente. Luego el empirismo, que dijo, no, la verdad es solo lo que podemos tocar y ver, limitando un montón la teoría. Y bueno, el pragmatismo, que redujo el conocimiento a lo que es puramente útil, fomentando un individualismo bárbaro. Básicamente, todos estos reduccionismos simplifican la realidad de una forma súper peligrosa, convirtiéndola en dogmas y en hábitos ciegos. Y cuando ponemos las dos cosas frente a frente, el peligro es súper evidente. Por un lado, el reduccionismo te ofrece el camino fácil, ¿saben? Dogmas, repetir las cosas por costumbre, es como una enseñanza estática, congelada en el tiempo. Pero del otro lado, tenemos la razón crítica. Esta requiere que nos enfrentemos a lo complejo, que no dejemos de indagar y, sobre todo, mantener un optimismo epistemológico, o sea, esa convicción de que el conocimiento siempre puede dar un paso más. Al final, esta razón crítica es exactamente el antídoto que necesitamos para curar ese punto ciego docente del que hablábamos. 2. Epistemología para el profesor. Aquí es donde cambiamos en marcha y vemos cómo la epistemología se vuelve esa lente indispensable. Hay una frase poderosísima de Guadarrama que dice, ciencia sin docencia y sin conciencia no es lo mejor para la humanidad. Y vaya que tiene razón. Nos advierte que la ciencia en bruto, esa investigación pura, pero sin una enseñanza ética y sin conciencia social, es peligrosísima para nuestro futuro. No se trata solo de producir datos empíricos como máquinas. Ese conocimiento necesita que lo interpretemos, que lo cuestionemos y, claro, que lo transmitamos con una responsabilidad humana enorme. Entonces llegamos a esta definición que es absolutamente vital. La epistemología, para quien está frente a un aula, no es pura teoría abstracta que se queda en los libros. Es una herramienta crítica de uso diario. Te da esa capacidad súper necesaria para distinguir el método, es decir, cómo llegaste a esa verdad, del resultado final. Quien enseña usando esta lente tiene el poder, por así decirlo, de cuestionar sus propias metodologías. Así se asegura de no andar pasando a las nuevas generaciones errores históricos o dogmas disfrazados de verdades absolutas. 3. La identidad pedagógica. Bueno,
Es hora de guardar un momento la lente de Guadarrama y desplegar el mapa, guiados ahora por Fraboni y Pinto. Y aquí tenemos que redefinir algo clave. La pedagogía no es nada más un librito de técnicas para dar clases, para nada. Es muchísimo más profunda. La pedagogía es, por definición, una ciencia interdisciplinaria. Su propósito central es servir de puente, conectar de forma superactiva la formación integral del ser humano con la transformación de su realidad social. O sea, no es solo enseñar, es un mapa dinámico para cambiar el mundo. Y esto ilustra de manera brillante la batalla histórica que ha tenido que librar la pedagogía. Imagínense, durante siglos fue considerada una pedagogía subordinada. Vivía ahí, a la sombra de la filosofía, amarrada a dogmas casi metafísicos, pero en la era moderna tomó fuerza y luchó para convertirse en una pedagogía autónoma. Ahora es una ciencia empírica, supercrítica y con una meta clarísima: la emancipación humana. Ya no es la sombra de nadie, tiene voz propia. 4. Ciencia interdisciplinaria y compleja. Porque claro, esta ciencia que recién se liberó no trabaja solita en el vacío, funciona más bien como una ciencia de frontera. Pasemos a ver cómo se construye esto a través del trabajo en equipo entre disciplinas. Porque, para mapear todo lo que es el desarrollo humano, la pedagogía tiene que hacer alianzas forzosamente. De la biología, toma todo lo que sabemos del cerebro y el hecho de que nacemos, digamos, incompletos. De la psicología, agarra la comprensión de la mente y cómo el sujeto busca ser autónomo. Y de la sociología, toma todo el peso de la cultura, la sociedad y la democracia. Es una red de conocimiento fascinante. Y de toda esta mezcla surge lo que Fraboni llama el paradigma problematicista. Suena complejo, pero son dos pasos muy lógicos. Todo arranca en la teoría, en el mundo de las utopías, de todas esas posibilidades ideales de lo que la educación podría llegar a ser. Pero bueno, la educación no puede quedarse a vivir en las nubes, ¿verdad? Tiene que dar un salto dialéctico hacia la praxis. Ahí es donde esa utopía hermosa choca de frente con la realidad histórica y nos exige un compromiso real, concreto, de esos que te ensucian las manos dentro de un aula de verdad. 5. Formación y realidad social. Entramos a la recta final, al destino último de nuestro mapa, ese punto exacto donde la formación personal choca de lleno con el mundo real. Este concepto de aprender a vivir me parece fenomenal. Fraboni y Pinto dicen que nosotros, a diferencia de otros animales que ya nacen con todo su instinto listo para sobrevivir, nacemos biológicamente incompletos. O sea, no traemos el software preinstalado. Por eso, estar aprendiendo continuamente toda la vida no es solo un hobby bonito. Es nuestra principal estrategia de supervivencia evolutiva. Tenemos que aprender para poder terminar de construirnos y al mismo tiempo poder transformar nuestro entorno. Nos hacemos sobre la marcha. Y como aprender es vital para la supervivencia, pues obvio, la carga no se la podemos dejar a una sola institución. Por eso, existen estos 4 entornos que se superponen y tienen exactamente el mismo peso: la escuela, la familia, las asociaciones fuera de la escuela y las entidades locales. Todas estas partes de la sociedad tienen que armar equipo, trabajar en sinergia para asegurar que tengamos una educación democrática a lo largo de toda nuestra vida. Entonces, el punto crucial es este. Todo este andamiaje tan complejo de mezclar ciencias y hacer tanta reflexión epistemológica apunta hacia un destino final muy claro. El objetivo supremo no es que la gente acumule datos en la cabeza, para nada. El premio mayor es lograr la emancipación intelectual, liberar a la gente de las dependencias sociales y culturales y construir una sociedad que sea genuinamente libre, democrática y justa. Y con esto en mente, cerramos con una idea para quedarnos pensando. Ya vimos cómo la epistemología nos presta esa lente para cuestionar todo lo que creemos saber, y cómo la pedagogía nos da el mapa para conectar nuestra formación con el mundo de afuera. Pero queda flotando en el aire una responsabilidad enorme, porque, seamos claros, construir conocimiento es construir realidad. Al final, la gran pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿qué papel va a jugar el sector docente hoy para construir una sociedad crítica y emancipada? Es un reto apasionante que exige muchísima acción, reflexión y, por supuesto, un optimismo a toda prueba.